En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Y bien, queridos amigos, nos dicen que estamos en la época de la paz total y todos los días, a todas horas, tenemos que llorar la muerte de una persona aquí, de una persona allá, inclusive en los sitios más concurridos y conocidos de Bogotá, el asesinato de esta persona saliendo de un gimnasio en la carrera séptima con calle 85 de la ciudad, otro fleteo en Usme con la muerte de 2 personas para robárseles una cantidad de dinero, pero digamos que eso es menuda. ¿Qué está pasando con el orden público en el país? ¿Qué es lo que sucede con la paz total? Senadora Paola Urín, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para todo el equipo de la Hora de la Verdad y los oyentes a esta hora. Bueno, senadora, hablemos de la paz total que anuncia el gobierno de Petro que nos llegó, cuando nos vienen también anuncios muy graves que provienen del Chocó, de Arauca, del Catatumbo, del departamento del Cauca, del subdepartamento, del departamento de Antioquia, de todas partes. ¿Cuál es la visión que usted tiene de esta situación dramática? Doctor Fernando, lo cierto hoy es que en Colombia se viene presentando un ostensible debilitamiento de la fuerza pública y un control cada vez mayor de las estructuras criminales en el territorio, además del crecimiento de delitos de mayor impacto. El año pasado, en Colombia tuvimos 203 secuestros y a mayo de este año ya llevábamos 152 secuestros en 19 de los 32 departamentos. Los que tanto gritaban nos están matando y se quejaban por las masacres, pues ahora parece que guardan silencio frente a la dolorosa situación que está viviendo el país. Indepaz habla de una cifra durísima. El año pasado fueron 94 masacres con 300 víctimas. En lo que va corrido este año, ya llevamos 53 masacres con 173 víctimas, lo que muestra que seguramente la cifra termine mucho más alta. En los reportes de la policía se ve crecimiento en casi todos los delitos, hurto a persona, hurto a residencia. Nosotros hoy volvimos, doctor Fernando, a algo que usted ayudó a superar en el gobierno del expresidente Uribe, y es que nuevamente estamos viendo que muchos alcaldes no están logrando despachar desde el territorio. Según la información de la Defensoría del Pueblo, hoy 12 alcaldes en 7 departamentos tienen que despachar por fuera de sus municipios, además de diputados, concejales, personeros municipales, corregidores, presidentes de Junta de Acción Comunal, que hoy no pueden despachar ni en Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Guaviare, Norte de Santander, Santander y Tolima. Estamos viviendo un caso muy grave de confinamiento de comunidades y desplazamiento forzoso masivo. La Defensoría dice que más o menos 103 comunidades han sido confinadas en lo que va corrido este año, o sea, más de 5.800 familias. El caso más doloroso se presenta en Chocó y más de 18.000 personas, de 18.700 personas han padecido desplazamientos forzosos masivos. El departamento donde más casos se reporta es Nariño, seguido por Chocó. Como usted lo dice, el caso de las capitales es muy grave. Hoy la capital, Cali es la capital con el número más alto de homicidios en Colombia, pero la extorsión, el secuestro ha crecido en todas las capitales. Y podría seguir enumerándole, doctor Fernando, muchas cifras que lo único que nos muestran es un panorama espantoso y doloroso de inseguridad en Colombia. Qué horror esta cuenta que usted hace, pero que estamos en la paz total. Y no se menciona lo que el presidente Uribe decía que era el combustible que alimentaba todas las guerras, que es el narcotráfico.
porque mientras todo esto sigue ocurriendo, sigue creciendo la producción de clorhidrato de cocaína, claro, la producción de coca en los campos, hasta unos niveles que nadie sabe a dónde han llegado, porque parece que los Estados Unidos no quieren hacer el monitoreo de las hectáreas sembradas de coca en el país. Este es un tema dramático y el presidente Petro no tiene ningún plan y ninguna intención de ejecutar alguno para combatir la siembra y el tráfico de cocaína. ¿Por qué no hablamos de ese tema que es vital? Porque toda esta doctor. Nace de ahí. Así es, doctor Fernando. Hoy se está presentando un tema muy grave en Colombia. Y es que nosotros no tenemos política de seguridad, lo que ellos han denominado seguridad humana, nadie sabe qué es, porque hoy lo que se está viendo es una grave crisis de seguridad en el país y lo mismo pasa con la política antidroga. Tiene toda la razón el fiscal general cuando vota negativamente la supuesta política antinarcótico que más parece una política de legalización del narcotráfico por la puerta de atrás. Temas muy graves. Nosotros veníamos de erradicar más de 130.000 hectáreas en 2020. Se redujo a 103.000 en 2021, dramática la reducción en 2022, fueron solo 68.893 hectáreas erradicadas y lo más grave de todo es que la nueva meta para este año del gobierno nacional es solo 22.000 hectáreas, mientras el país nada en coca, la meta del gobierno nacional de erradicación es de 22.000. La excusa que ellos tienen es que ya la política no es la erradicación de cultivos ilícitos, sino que es la interdicción y la incautación. Pero eso también es mentira, doctor Fernando. La incautación de cocaína cayó 20% entre enero y marzo de este año. Pasamos de 149.4 de 186.1 toneladas a 149.4. La incautación de heroína cayó 57%. Pasamos de 174 kilogramos a solo 74 en enero y marzo de este año, comparando el mismo lapso de tiempo. 4% cayó la incautación de marihuana, 30% la incautación de insumos sólidos y 25% la incautación de insumos líquidos. Esta cifra lo que demuestra es que hoy ningún eslabón de la cadena se está combatiendo, porque no se está trabajando fuertemente en el tema de erradicación, sustitución, eliminación de cultivos ilícitos, tampoco estamos trabajando fuertemente en el tema de incautación ni de interdicción, y uno lo que sí ve es un esfuerzo a través de una serie de leyes por parte del gobierno nacional para tratar de legalizar el negocio del narcotráfico por la puerta de atrás. De hecho, la ley que ellos denominan rimbombantemente de humanización del sistema carcelario y no sé qué, lo que trae es unos artículos que permiten la excarcelación de todos los eslabones de la cadena del narcotráfico. Bueno, y ahora conversaciones con las FARC y nos dicen que el famoso Gafas lo recordamos todos en la época de la Operación Jaque y de la liberación de Ingrid Betancourt. Gafas era un personaje central de esa organización siniestra que cometió semejantes secuestros. Ahora Gafas va a ser negociador de paz con el Mono Mancuso. ¿Usted cómo ve esas negociaciones entre quienes fueron enemigos a muerte y ahora son amigos o van a ser contertulios, cuando menos, en unos procesos disque de negociación de la paz? ¿Cómo ve usted esas perspectivas? ¿Qué perspectiva le ve usted a esa iniciativa del presidente Petro? Yo creo, doctor Fernando, que esto va a ser crónica de un fracaso. Y crónica de un fracaso por varias cosas. La primera es, nosotros tenemos que preguntarnos qué legitimidad tiene el gobierno Petro para negociar con estas estructuras criminales. Y lo digo de manera frontal, porque todo el país conoció cómo estas estructuras tuvieron contactos con familiares y miembros de la campaña de Petro para contribuir a su elección como presidente. El pacto de la picota existió y la negociación con miembros de estructuras como la oficina, el clan, el ELN, la FARC, que ayudaron en la elección de Petro, también existieron. 2, es muy difícil creer en una negociación cuando uno no sabe
de parte de quién están los negociadores. Cuando uno escucha al alto comisionado de paz celebrar que reconozcan un crimen atroz, el terrorismo del ELN, cuando uno oye a Oti Patiño, que no da ni risa decir que él no sabe si el ELN hace reclutamiento forzoso de menores. Por cierto, invito al doctor Oti a que estudie el informe de la Fiscalía que afirma que entre el año pasado y este año se ha reclutado forzosamente 356 menores, muchos de ellos por parte del ELN, la FARC y el Clan del Golfo, que son los principales reclutadores forzosos de menores. Pero adicionalmente, doctor Fernando, porque hoy no hay reglas sobre qué se va a negociar y cuál es la base de la negociación, porque pareciera que esta es una negociación basada en la impunidad total y el beneficio total para criminales. A uno le llaman la atención varias cosas. Primero, casos como el de la señora Violeta, responsable de la bomba en el Andino, ahora como supuesta gestora de paz, dando conferencias abrazada con congresistas por el país. A uno le llama la atención que después de las mentirosas declaraciones de Mancuso contra Álvaro Uribe, lo conviertan en gestor de paz, seguramente para parar una orden de extradición. A uno le llama la atención lo de Gafas vinculado al secuestro de Ingrid Betancourt, los contratistas y seguramente muchos más colombianos. Entonces, uno aquí que ve que el gobierno está muy afanado por dar prebendas a los criminales, pero nada se ha dicho sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Nada se ha hablado de líneas rojas que tienen que haber porque están además dadas por el marco jurídico nacional e internacional. Y yo a eso le quiero sumar una perla, doctor Fernando, para que estemos pendientes. Hace pocas semanas, pocos días, los congresistas del Pacto Histórico anunciaron que no pueden amnistiar ni indultar a responsables de secuestro y narcotráfico. Era un palo en la rueda para estas negociaciones, que por lo tanto iban a radicar un proyecto de ley en ese sentido. Estemos pendientes porque nosotros no podemos permitir ese retroceso jurídico. Los únicos delitos indultables y amnistiables son los delitos políticos y ni el secuestro ni el narcotráfico pueden ser considerados como tales. Bueno, pero entonces mayor claridad no puede haber. Estamos esperando la sentencia de la Corte Constitucional sobre una ley que fue aprobada a las volandas. Esa es una noticia por una parte, y por la otra tenemos la noticia de que un miembro de las FARC acaba de ser nombrado ministro de Minas y Energía. Vamos a extrañar a Irene Vélez. ¿Qué opina usted de ese par de asuntos? ¿Qué dirá la Corte Constitucional y qué va a pasar con el Ministerio de Minas y Energía en manos de las FARC directamente? Esto no tiene ambajes ni tiene maquillaje de ninguna especie. ¿Qué opina? Así es, doctor Fernando. Lo cierto es que hoy el nuevo ministro de Minas es nuevamente un activista que fue candidato a elecciones por el partido FARC. Eso es totalmente cierto. Y lo más grave es que uno encuentra que la política del actual gobierno, que ellos denominan de transición energética, nada tiene que ver con transición. Las últimas mediciones demuestran que desde que Petro es presidente hemos retrocedido en el ranking de transición energética, donde Colombia venía ocupando lugares muy importantes por tener una gran política de transición y descarbonización. En eso se ha retrocedido. Adicionalmente, uno encuentra que lo que hoy se está poniendo en riesgo en realidad es la seguridad energética del país. A uno le preocupa estos esfuerzos que anuncia el gobierno por importar gas, por ejemplo, de Venezuela, cuando Colombia tiene y Colombia debería, por el contrario, promover mucho más la exploración y la explotación de gas, teniendo en cuenta que el tener autosuficiencia nos permite tener un precio muy por debajo de los precios que se han generado internacionalmente, por ejemplo, por la invasión de Rusia a Ucrania, por la situación que está viviendo la Unión Europea en materia energética. Nosotros deberíamos además fomentarla porque el gas es un insumo esencial, doctor Fernando, para generar abonos. Y Colombia paga el abono muy caro para el campo. Entonces, uno no entiende la contradicción de este gobierno. Adicionalmente, uno dice,
Dios mío, ¿por qué no permiten más exploración y explotación para que el país pueda tener, por ejemplo, recursos suficientes que eviten lo que está haciendo hoy el gobierno, que es esa alza en un año? La gasolina va a pasar de 9.000 a más de 16.000 pesos, doctor Fernando. Eso impacta toda la cadena, porque finalmente la comida y todo tiene que ver con el precio del combustible. Entonces, yo creo que aquí hay temas muy delicados. Uno ve muy poco asertivo al gobierno en esa política energética. Uno ve que lo que están haciendo es tratando de llevar al país al desastre económico, al desastre de seguridad energética y un tema grave, a la posible dependencia de energéticos de otros países. Qué horror, qué horror. Bueno, y estamos pues en estas cuando dicen que se descubre un robo de gasolina, pero a gran escala, del oleoducto Caño Limón Coveñas y de gasolina que traen subrepticiamente, o de petróleo que traen subrepticiamente, no es petróleo, no es gasolina todavía, que traen de Venezuela y que lo exportan y que eso vale la módica suma de 80 millones de dólares. Eso tiene que ser investigado y que ser investigado a fondo, porque Colombia no puede soportar esta clase de ataques a los bienes públicos y a la moral ciudadana. Pues Así es, doctor Fernando, pero yo creo que es muy importante varias cosas. La primera es que se investigue a fondo ese robo, pero además que nos expliquen si es que aquí se está haciendo una triangulación con temas de Venezuela para favorecer este país y burlarse las leyes internacionales y las sanciones y un montón de cosas que hay sobre ese país. Nosotros lo decíamos hace poco en un foro sobre las relaciones con Venezuela, y este gobierno parece muy afanado por operar como un canciller de la dictadura de Maduro, muy afanado por buscar beneficios económicos y que se levanten sanciones contra ese gobierno. Nada dicen de los casi 2.000 colombianos que se calculan son presos políticos que están en cárceles venezolanas. Nada dicen de la situación de las estructuras criminales que azotan a la comunidad al lado de la frontera y que reciben protección, albergue de la narcodictadura venezolana, y nada dicen de temas económicos delicados, porque lo cierto es que usted como negocia o establece relaciones comerciales con un país donde no hay institucionalidad y que se ha convertido en un narcoestado. qué horror, un narcoestado. ¿Cuántas son las hectáreas que tenemos sembradas de coca? ¿Por qué los Estados Unidos dejaron de monitorear eso y Simpson no ha vuelto a decir palabra? ¿Cuánta coca tenemos sembrada? Fernando, porque hoy se calculan en más de 330.000, algunos hablan de la cifra de 330.000 hectáreas de coca. A uno lo que le dicen en muchas regiones es que hoy hay una superproducción de coca y de base de coca, que de hecho parece que hay mucha que está acumulada en el país porque no están dando abasto, no solo porque hoy hay un gran hectareaje que nunca en la historia de Colombia habíamos tenido, sino porque además tenemos una hoja de coca modificada que puede producir, que tiene muchas más cosechas al año. Esa es la situación real. Esa es la situación real, doctor Fernando. Y creo que viendo la política que tiene el gobierno de no erradicar, pues poco sentido le deben encontrar a medir estas hectáreas. Hoy lo cierto es que Colombia está nadando en coca. Nadando en coca, y eso es lo mismo que nadar en inseguridad, nadar en un mundo donde se multiplican los crímenes, los reclutamientos, los desplazamientos forzosos de las comunidades. Toda esa tragedia viene prendida del negocio de la coca y de la producción del clorhidrato de cocaína. Qué horror la situación que tenemos, pero bueno, el consuelo que tenemos es que hay congresistas tan capaces y tan combativos como la senadora Paola Urguín, a quien le decimos muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta muy pronto. Muchas gracias a usted, doctor Fernando, y gracias porque, déjeme, le cuento una cosa porque si no, no me la perdona. Yo estuve en estos días en Urabá, en el suroeste, y lo único que oía era, ¿sabe qué me decía la gente?
No la hemos vuelto a oír con el doctor Fernando. Cuando hable con él, dígale que lo queremos mucho y que muchos colombianos sabemos todo lo que hace por Colombia. Sí, doctor Fernando, que en nombre de tantos antioqueños que me encontré en las giras de esta semana, Dios me lo bendiga. Pues que Dios nos bendiga a todos y que salve a nuestra afligida Colombia. Muchísimas gracias, senadora. Bueno, queridos amigos, era nada menos que Paola Holguín, una de las senadoras más combativas. Colombia tiene unas senadoras de excepción.